Cuando pensamos en barcos de navegación realmente enormes, muchos de nosotros probablemente pensemos en el transatlántico maldito de lujo RMS Titanic. La referencia a su enorme tamaño está justo ahí en el nombre, pero ese barco zarpó con su único viaje hace un siglo y en los años intermedios ha habido algunos barcos verdaderamente titánicos que han atravesado los océanos del mundo. De hecho, el Titanic es eclipsado incluso por los cruceros más comunes de hoy en día, y esos barcos se ven pequeños en comparación con los barcos que vamos a mirar hoy. Como referencia, el tamaño de un barco se mide usando un conjunto específico de especificaciones. Por supuesto, generalmente incluyen la longitud y el ancho, a menudo denominado manga, pero también se tiene en cuenta el tonelaje, que puede ser medido de varias maneras diferentes, y no siempre es una medida de peso real del barco. Para nuestro propósito aquí, vamos a ver principalmente el tonelaje bruto, que es una medida estándar relacionada con el volumen interior total del barco. A modo de comparación, el poderoso Titanic medía 882 pies de largo por 92 pies de ancho, con un tonelaje bruto de 46.328 toneladas. Impresionante, pero ni siquiera cerca de las especificaciones del primer y más pequeño barco en nuestra lista. El MS Vale Brasil, propiedad de la empresa brasileña Vale, es el barco granelero más grande del mundo. La construcción del barco se completó en 2011 y fue diseñado para transportar mineral de hierro de Brasil a Asia. Capaz de transportar suficiente acero a la vez para construir 3 puentes Golden Gate, el Velo MS tiene 1.188 pies de largo y un ancho de viga de 213 pies con una clasificación de tonelaje bruto para GRT. Contiene unas asombrosas 198.780 toneladas, más de 4 veces el GRT del Velo de Titanic. Vale sigue en servicio, cortando una figura imponente a lo largo de las olas del Atlántico, pero su ruta es altamente estratégica debido a las leyes marítimas chinas. No puede ingresar a los puertos chinos porque simplemente es demasiado pesado. Los puertos de distribución en Filipinas y Malasia permiten que su carga llegue a destinos dentro de China. Cuando entró en servicio por primera vez en 1975, el Yamato estaba entre los buques oceánicos en el mundo, transportando un aceite petrolero con raíces que cruzaban el globo. El Yamato navegó el mundo por océanos durante 32 años, antes de ser finalmente retirado en 2008. Actualmente se utiliza únicamente como buque cisterna de almacenamiento, pero durante sus 3 décadas de servicio suministró petróleo crudo a puertos de todo el mundo. Algunas de sus modestas especificaciones no son cuestión de récords, pero el enorme barco tenía una longitud de 1.225 pies y era capaz de transportar cantidades masivas de carga por una suma de 380.000 toneladas. Su velocidad máxima de 16 nudos fue bastante impresionante cuando zarpó por primera vez. Fue de los barcos más grandes del mundo a mediados de la década de 1970, pero también uno de los más poderosos. Puede tener un uso poco glorioso hoy en día, pero con su historial de servicio fiel y sus especificaciones increíbles, el Yamato aún se recuerda como uno de los petroleros más impresionantes que jamás haya surcado los mares. Por supuesto, por poderoso que fuera, el último buque germánico no fue el único petrolero increíblemente enorme que navegó por los océanos del mundo en los años 70. El superpetrolero de Tokio, que zarpó por primera vez en febrero de 1973 y distribuyó petróleo en todo el mundo durante 13 años continuos. Su longitud de 1.243 pies, más larga que 4 campos de fútbol, se puso de punta a punta, y la manga de 203 pies y lo convirtió en un espectáculo digno de contemplar, al igual que su distintivo negro y rojo. Lovetake Tokyo también podía navegar cómodamente a una velocidad de 16 a 17 nudos, especialmente impresionante si se tiene en cuenta su tonelaje bruto de 238.232 toneladas, aproximadamente 5 veces el del Titanic, y el tonelaje de peso muerto o capacidad de 484.000 toneladas, más de 100.000 toneladas más que la dramática última vez. El Lovetake Tokyo fue desguazado en 2003, pero en su momento le tocó por primera vez ostentar el título de superpetrolero más grande del mundo a su barco gemelo, el Globetic London, que zarpó en 1973 y tenía idénticas longitudes y especificaciones de manga, pero sorprendentemente podía soportar un poco más de peso con una clasificación de capacidad que excedía al Tokyo por unas respetables 276 toneladas. La clase T de superpetroleros construidos por el constructor de buques Tanker International LLC pueden no ser técnicamente los barcos más largos o más grandes del mundo en términos de tamaño, pero cuando se trata de tonelaje bruto dominan supremamente. Actualmente hay 4 en varios tipos, de servicio de todo el mundo: T-África, T-Asia, T-Europa y T-Oceanía. Aunque 2 se están utilizando actualmente como buques de almacenamiento amarrados, su enorme GRT de 234.006 toneladas es actualmente el mejor entre los buques activos, y además se encuentran entre los petroleros estéticamente más agradables alguna vez que se han construido. La clase de 16 a 18 knots de velocidad máxima contribuye en gran medida a maximizar su capacidad de ganancias, pero el tamaño popping de la IA también significa que hay algunas vías fluviales que simplemente no pueden ser navegadas. Por ejemplo, el canal de Panamá está fuera de los límites, ya que el barco es demasiado ancho para pasar a través de sus esclusas recientemente construidas, y cuando está completamente cargado, el canal de Suez lo está, y lo harán también. Pero las embarcaciones también son notables por su gran cantidad de características de alta tecnología y su sensible diseño de doble orificio que minimiza la posibilidad
posibilidad de un derrame catastrófico de petróleo en caso de una brecha. Cuando se lanzó en su viaje inaugural en 2006, el Emma Maersk fue el buque portacontenedores más grande jamás construido. Hoy tiene 7 barcos gemelos. Todos se consideran entre los contenedores más grandes y de mayor capacidad de carga en el mundo. El buque tiene la asombrosa velocidad máxima de 25.5 nudos, que lo convierte en uno de los barcos más rápidos de su tipo en el mundo, y se debe en parte al hecho de que está propulsado por el único motor diésel del mundo, una maravilla de la ingeniería que pesa 23 toneladas y es capaz de producir una potencia de 109.000 caballos de fuerza, mientras que quema 3.600 galones de combustible por hora. El Emma Maersk cuenta con un tonelaje bruto impresionante de 174.794 toneladas y mide 1.302 pies de largo con una manga de 184 pies. Durante la temporada de vacaciones de 2006, el barco apareció en los titulares por una razón caprichosa. La prensa se enteró del hecho de que se dirigía al Reino Unido desde China, cargado al máximo con productos navideños. Por esta razón, por un breve tiempo, el Emma Maersk fue conocido en todo el mundo como el SS Santa. El ESO Atlantic y su barco hermano ESO Pacific fueron uno de los 7 barcos en toda la historia marítima que tenían una clasificación de capacidad de más de 500.000 de toneladas que iniciaron sus servicios en 1977. Los superpetroleros surcaron las aguas del mundo durante 25 años antes de ser dados de baja y fueron desguazados en 2002, pero el inmenso tamaño de los petroleros significó que no solo estaban fuera de los límites en los canales de Panamá y Suez, sino también el Canal de la Mancha. Tenían índices de tonelaje de 259.532 y ambos arrancaron con una longitud de 1.333 pies en una manga de 233 pies, con una velocidad máxima relativamente lenta de unos 15 nudos. Es comprensible teniendo en cuenta que estos gigantescos barcos estaban propulsados por motores de turbina de vapor de una sola hélice prácticamente desconocidos entre los petroleros modernos de hoy en día. A pesar de que hace mucho tiempo cumplieron un destino final, el SO Atlantic y el SL Pacific fueron ampliamente reconocidos en su momento por sus excelentes registros de servicio y mantendrán su lugar en la historia marítima durante mucho tiempo como 2 de los petroleros de mayor capacidad jamás construidos. El superpetrolero Praial entró en servicio en 1979, la cuarta versión de la pequeña lista de la clase de petroleros. Fue el único entre los 3 de su clase que superó una década en el servicio de navegación. Navegó por los mares durante casi un cuarto de siglo antes de que fuera desguazado en 2003. Durante todos esos años también se sabía que el barco tenía otros nombres como Sea Brilliance, Ellis Foss y más apropiadamente Sea Gigante. Con el GRT de 274.820, Praial, de 6 toneladas, contaba con una capacidad de carga que prácticamente no tiene rival en la historia marítima, en algún lugar entre 555.000 y la asombrosa cantidad de 604.000 toneladas. Su sistema de motor turbina de vapor cuádruple de doble hélice entregó solo una velocidad máxima de aproximadamente 16 nudos, pero eso todavía no es demasiado gasto para lo que se considera el tercer barco más grande jamás construido. Praial tenía la friolera de 13.509 pies de largo con una manga de 206 pies de ancho, que solo fue desafiado por otros 2 barcos. Eso es hasta 1981, cuando el barco gemelo que le dio a Prey Class su nombre se amplió. El primero de su clase homónima, el superpetrolero Bastila, llegó al océano en 1976 como uno de los buques más grandes del mundo y dejó la lista cuando su eslora se amplió aún más en 1981. Pero Tillis podía mover una gran cantidad de carga con 275.268 de tonelaje bruto, y después de su modificación llegó con las mismas medidas de eslora y manga que Praial Variances y los otros tipos de tonelaje. Sin embargo, Tillis le regaló una ligera ventaja sobre su barco hermano. Su tonelaje de peso muerto cuando se construyó fue superior a prácticamente cualquier barco que alguna vez existió, y también se le debe dar el crédito a Matilda por ser el primero de su clase cuando se trata de eso, aunque medir las embarcaciones marítimas más grandes es un poco contrario a la intuición de un juego de pulgadas, y en términos de derechos de fanfarronear, entre la clase Matilda uno es siempre levemente más grande que demás. El segundo de los petroleros Patellas construidos en 1976 fue el Pierre Guillemot, con especificaciones prácticamente idénticas al Patil Us y el Per Guillemot que zarpó en 1977 y reinó sobre todos ellos. Seré breve. Debido al inmenso tamaño de los petroleros de la clase Patellas durante una época en que la producción de petróleo se volvía menos rentable cada año, cada uno de ellos, excepto el Praial, no eran lo suficientemente rentables como para disfrutar de una vida útil sorprendentemente limitada. En el caso del Pierre Guillemot, que en ese momento era el barco más grande de tonelaje bruto que jamás había zarpado, su periodo de servicio completo ascendió a solo 6 cortos años. Pierre Guillemot venció a sus hermanas en términos de tamaño solo en virtud de meras pulgadas en la manga, que hacen que una pulgada para ser exactos, teniendo la misma eslora de 1.359 pies que sus predecesores. Su índice de arqueo bruto de casi 276.000 toneladas fue y sigue siendo el más grande de cualquier barco jamás construido, pero un rival construido el mismo año se llevaría el título general cuando se sometió a una renovación de sus dimensiones originales ya enormes. El superpetrolero Swiss Giant tiene una historia colorida acorde con el tamaño del campeón de todos los tiempos de las embarcaciones oceánicas. El barco fue contratado en 1979 por un magnate de los negocios griegos que, por razones que aún
aún no están claras, se negó a aceptar la entrega y, como puede imaginar, tomó un tiempo encontrar un comprador que reemplazó con los bolsillos lo suficientemente profundos como para incluso comenzar las negociaciones. Finalmente, el barco gigantesco se vendió al propietario de una empresa de Hong Kong que, inexplicablemente, decidió que se necesitaba ser aún más grande, después de una modernización que alargó y aumentó considerablemente su capacidad en 140.000 toneladas y en un ridículo tamaño de 1.504 pies de largo, aplastando la clase de Matilda por casi la mitad de la longitud de un campo de fútbol. Su índice de haz de 225 pies también fue por mucho el más grande jamás visto, con un índice de tonelaje bruto respetable de 260.941 toneladas. Swiss Giant fue puesto en servicio transportando petróleo crudo entre los Estados Unidos y el Medio Oriente, y fue en el cumplimiento de ese deber en 1988 que el tomador fue atacado por bombarderos iraquíes y fue hundido increíblemente. A pesar de que fue declarado una pérdida total, solo le tomó un año a una compañía noruega salvarlo, no para chatarra, sino para su reparación. Los restos del naufragio se transportaron a Singapur, donde se llevó a cabo un trabajo de restauración que requirió 3.700 toneladas de acero nuevo. Se le cambió el nombre al Gigante Feliz y se volvió a poner en servicio hasta 2004, cuando se convirtió en un buque de almacenamiento amarrado permanente. Ahora tiene un ancla de 36 toneladas y se encuentra en el Museo Marítimo de Hong Kong. Mientras que ya no vaga por el mar, el gigante marino era un espectáculo digno de contemplar y una asombrosa hazaña de ingeniería. Era más largo que el Empire State Building, podía caber en la Catedral de San Pablo dentro de sus bodegas de carga 4 veces. No solo el barco es más grande que todos los tiempos, es el objeto hecho por el hombre autopropulsado más grande jamás construido. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete ahora a nuestro canal de YouTube para seguir disfrutando de todo nuestro contenido. ¡Hasta la próxima!